¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más de Charlando con su servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo, en vivo y de manera simultánea por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet y Facebook Live. Quiero recordar a nuestra audiencia en los Estados Unidos que hay un número telefónico en donde ustedes pueden llamar. Es una llamada sin costo para ustedes. Es el 425-394-7097. Lo repito, 425-394-7097. Ustedes pueden marcar ese número, llamada sin costo, y se enlazan de manera directa y en vivo también a nuestro programa. Si lo que desean es enviarnos un mensaje por vía de WhatsApp, tenemos disponible el número 3329-5255-22. 3329-5255-22. Si su mensaje es de fuera de la República Mexicana, les recuerdo utilizar el sufijo 521. El día de hoy estamos con un tema muy interesante, ya estamos muy nerviosos, estamos empezando tarde y para calentar con ansiedad, incertidumbre, le decía a la doctora, y entrar en el tema, pero de manera sentimiento también, sentirlo con todo el corazón, mitos y realidades de la psiquiatría, empezamos apurados y nos acompaña como siempre el primer sábado cada mes, la doctora Marion Osterberger Romo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, doctora, ¿cómo estás? Excelente, Octavio, ya con los niveles de ansiedad que van bajando, muchas gracias, qué gusto verte. Sí, es bueno eso, ¿no? Sentir esa adrenalina antes de empezar un programa, de pensar que se va a poder o no se va a poder. Entonces queremos agradecerle a la doctora Ana Victoria Cepeda Venegas por este entusiasmo que ya nos ha contagiado desde antes de iniciar. Y estamos aquí listísimo ya para arrancar. Doctora Cepeda, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes, es un gusto conectarnos y aquí estamos para con todo entrar en el tema. La doctora es psiquiatra, tiene un diplomado en la Universidad de Alcalá de tratamiento de trastornos afectivos como son depresión y trastorno bipolar. Y les comento que antes de iniciar el programa estábamos un poquito nerviosos por algunas fallas técnicas, entonces por eso a eso nos referimos, porque estábamos nerviosos y entramos con todo el ímpetu y las ganas de seguir platicando con todos ustedes, pero aquí estamos ya listos. Así es, pero para iniciar nuestra charla le voy a pedir a la doctora Marion que inicie con el tema del día de hoy. Por favor, doctora. Claro que sí, Octavio, muchísimas gracias. Ya estamos reduciendo los niveles de preocupación y ansiedad. Ya, nomás con ver a la doctora ya estamos tranquilos y relajados. Listos, sí. Doctora, hay un tema que me parece muy interesante, bueno, muchísimos temas que me parecen súper interesantes acerca de tu especialidad, que es la psiquiatría. Me parecería muy interesante platicarles o contarles a la audiencia de manera como introducción de alguna forma, el explicarles cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo. Tienes que ir, ¿en qué casos tienes que ir con el psiquiatra? ¿En qué casos tienes que ir con el psicólogo? Que hay muchos mitos sobre, no, es que si vas con el psiquiatra es porque ya estás loco. El psicólogo te resuelve problemas, pero el psiquiatra es para cuando ya estás loco, ¿no? Entonces, tu especialidad en específico tiene muchos mitos, ¿no? Muchos tabús de que no, los psiquiatras son solo para gente loca. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito para aclarar este tema con la audiencia. ¿Cuál es realmente la diferencia que tiene que ver la gente sobre tu área de especialidad y la gente que hace psicología? Bueno, pues gracias. Antes que nada, quiero agradecerle mucho al ingeniero Octavio por la invitación, a ti, doctora, que tan amablemente te pusiste en contacto conmigo para plantear estos temas que sí, la verdad, son necesarios que se puedan aclarar. Son temas actuales, son temas que no podemos dejar a un lado, son temas que se tienen que platicar, porque como tú dices, todavía hay mucho tabú o mucho temor incluso hacia lo que psicólogos y psiquiatras hacemos, pero la verdad es que es muy necesario que hablemos al respecto. Bueno, la diferencia es mucha entre lo que un psicólogo y un psiquiatra hacemos, mas sin embargo nuestro trabajo casi siempre va de la mano. Es como somos dos pilares fundamentales en la salud mental del paciente.
Okay. La diferencia básica es que un psicólogo hace su licenciatura en humanidades, que es la licenciatura en psicología. Ellos ven a la salud mental desde un tema humanitario con antecedentes, no entran tanto en la cuestión biológica del funcionamiento del cerebro, que nosotros los psiquiatras sí. Bueno, nosotros los psiquiatras somos especialistas en salud mental, esto es, estudiamos nuestros 6 años de medicina, terminamos medicina por completo y psiquiatría, perdón, es una especialidad médica, como lo es cirugía plástica, como lo es pediatría, como lo es ginecología. Nosotros los psiquiatras hacemos 4 años, por lo menos aquí en Jalisco o aquí en México así son 4 años de estudiar la especialidad en psiquiatría. Entonces, tenemos un programa completo de cómo funciona los químicos cerebrales, neurofisiología, desarrollo del infante. Vaya, durante 4 años nos formamos ampliamente para poder saber qué patologías mentales existen y también farmacológicamente cómo las podemos tratar y también a través de terapia psicológica, porque también se nos forma al respecto de. Okay. Entonces somos médicos en la especialidad en salud mental. Okay. Mucha gente confunde, ¿no? De que, tú psiquiatra, entonces eres psicólogo. No, no soy psicólogo, soy médico con mi especialidad en salud mental. Ok, y en el caso entonces del psicólogo, ¿nos puedes aclarar para la audiencia que nos está escuchando la diferencia contigo? Que tú eres médico y entonces el psicólogo, ¿cuál es el hueco que rellena? ¿En cuál parte es en la que viene a complementar? O sea, ¿puede un paciente llegar a consulta directa contigo? ¿Tiene que ir primero con psicólogo o primero contigo? ¿Cómo funciona en esta parte? Si ya hay un paciente que está grave, cuando hablamos de gravedad, quiere decir que ya que su patología o su estado de ánimo está afectando su funcionalidad y su calidad de vida. Esto es, no come bien, no duerme bien, no está concentrado en el trabajo, está teniendo problemas familiares, cualquiera de esas, de preferencia que acudan directamente con nosotros, porque ya están o a punto de perder el trabajo o a punto de perder la familia. Pero si se está detectando a fases tempranas una etapa de depresión y de ansiedad, pues sí, pueden ir inicialmente con nuestros compañeros psicólogos para iniciar una psicoterapia. Ese es el hueco que me dices que rellenan o que vamos, yo digo que más bien vamos como codo con codo. Sí, hacemos ahí una buena mancuerna, porque psicología les ayuda muchísimo a darse cuenta cómo es que tienen este problema y qué pueden hacer para los ayudan a hacerse conscientes de su problema y de que ellos puedan hacer los cambios necesarios en su vida. No es que el psicólogo les diga qué hacer. Tú vas a hacer esto y esto y esto. No son recetas. Les ayudan, como también lo hacemos nosotros, a que ellos mismos puedan darse cuenta de su problema y decidan hacer el cambio positivo para mejorar su calidad de vida. Entonces, doctora, ¿un psicólogo puede referir a un paciente con un psiquiatra? Sí, por supuesto, lo hacemos mucho, tanto yo refiero con psicólogos como los psicólogos nos refieren mucho a nosotros. Por ejemplo, recuerdo últimos pacientes que me han sido referidos por mis compañeras psicólogas que estamos en contacto, ¿no? Y que me dicen, oye, te voy a mandar una pacientita porque pues ya dejó de comer, con una anorexia, ya está con muy bajo peso, ya necesita medicación. Sí, entonces, sí, están con ese trabajo en conjunto, digamos, los dos tienen el mismo objetivo que es la salud mental. Exactamente, y trabajamos también, le comento, yo estoy en contacto con mis compañeras psicólogas y, oye, a tal pacientita que vi hoy que vemos en conjunto, la vi mejor, hice esto con ella y ya ella me refiere también, no, pues sí, yo también la he visto de esta forma y estamos como en comunicación. ¿Y en qué casos funcionaría al revés? Por ejemplo, me queda claro que si un paciente que va con psicólogo y dice la psicóloga, esto ya me está pasando mis límites, este paciente ya en esta medicación y te lo mandan a ti. Pero ¿en qué caso funcionaría al revés? ¿En qué caso tú como psiquiatra le mandarías un paciente a un psicólogo? En pacientes que veo que lo fundamental de su problema es una cuestión psicológica y o sea, de su propia psique, de su propia mente, que está causando este problema y que alrededor de él, ya sea
trabajo, escuela, esposo, hijos, etcétera, o sea, en tu medio ambiente, esté habiendo disparadores de ansiedad, de depresión, que el paciente no está sabiendo controlar, no está sabiendo moderar o neutralizar, y que por lo tanto necesita la terapia psicológica para saber cómo hacerlo. Y que no es tanto necesidad de medicamento psiquiátrico, sino de que él sepa cambiar su conducta y neutralizar a su medio ambiente y a sí mismo. Como enseñarle una especie de proceso de pensamiento, es lo que estoy entendiendo. Sí, y de controlar sus propias emociones. Así es. Ok. En el caso, doctora, de que nos hemos encontrado, por supuesto, en todas las profesiones, hay personas que no tienen una ética profesional adecuada y nos hemos encontrado con psicólogos que de pronto empiezan a medicar a pacientes, lo que no, me parece que no es correcto, ¿verdad? ¿Es así o estoy equivocado? Es correcto, ingeniero, porque, bueno, psicología es una licenciatura, decía yo, en humanidades, y ellos no tienen la capacidad de medicar. Los únicos que tenemos la capacidad de medicar somos los doctores, pues, quienes cursamos medicina. Y pues en este caso con medicamento psiquiátrico, pues solo nosotros los psiquiatras somos los indicados para estos medicamentos, porque pues son medicamentos que sí requieren cierta pues vigilancia por un experto, no fácilmente cualquiera va a saber qué reacción va a tener el paciente al medicamento o qué medicamento necesita tal paciente. Todo es como muy especializado. Y esto de los medicamentos, parte de lo que ustedes tienen cuando están estudiando la licenciatura es conocimiento también de la química del cerebro, particularmente, ¿no? Claro, y de cómo estos medicamentos afectan a qué receptores del cerebro, cuánto tiempo tarda, porque hay unos medicamentos que hacen un efecto rápido, hay otros medicamentos que tardan mucho más tiempo en hacer efecto. Entonces tenemos que tener el conocimiento y otorgárselo al paciente para que el paciente sepa qué esperar de su tratamiento. Comentarles, tienes que esperarte porque a la semana ya vas a empezarte a sentir mejor, etcétera, ¿no? Se lo tenemos que comunicar todo al paciente y a los familiares. Pues en el caso de un paciente, por ejemplo, que no tiene, por obvias razones, conocimientos ni en psiquiatría ni en psicología, ¿cómo pudiéramos orientar a un paciente de primer contacto, por así decirlo, a con quién debería ser la primera persona que tuviera que ver, según su problema? Es decir, ok, voy con un psiquiatra para que me diga, él me maneja ya con medicamento, o si me voy con un psicólogo y ya veo si de plano con el psicólogo no, me voy a psiquiatra. ¿Con quién tiene que ir primero teóricamente el paciente para ver dónde se va a quedar? Si se va a quedar en psicología o se va a quedar en psiquiatría. ¿Cómo puede? Ok, doctora, aquí lo principal sería la gravedad de su situación. Si la situación emocional o mental que está cursando, qué tanto le está afectando a su calidad de vida o a su funcionalidad, y en base a eso ya decidir si inicia con una terapia psicológica o si ya iniciamos con que nos visiten a nosotros y valoremos su enfermedad y ya un tratamiento psiquiátrico. Por lo regular, cuando ya también nos llegan con nosotros psiquiatras, suele que no llegan solos, también la familia juega un papel fundamental porque la familia los observa. Claro. Y ya nos dicen, oye, lleva un mes en cama, no se levanta, no se alimenta bien, ya no trabaja, o sea, hay días en que deja de ir a trabajar, ya me preocupa, o sea, y vengo y te lo traigo, o a veces es vengo y por favor ayúdenme, o sea, porque ya no está siendo funcional mi paciente, pues, y la familia lo nota, es muy notorio. Sí, claro. Y nos lo traen. Ay, Octavio, tiene su teléfono cerrado. Tu teléfono, su audio. ¿Tienes el audio cerrado? Nada. Ahí está, ya. Me parece que me cerró el micrófono el productor, me hizo una buena broma. Aquí no veo. No, con razón. Sí, les decía que voy a recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, el 425-394-7097. Es el número telefónico, llamada sin costo para ustedes, lo repito, 425-394-7097. Si lo que desean es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos el número 33-29-52-55-22.
es el sufijo 521 en caso de que su mensaje sea de fuera de la República Mexicana, 33 29 52 55 22. Adelante, Mario. Claro, gracias. Otra pregunta que me gustaría platicar contigo, que me gustaría que le aclaráramos a la audiencia. Hay otra cosa que es unos mitos enormes con todos los pacientes sobre el hecho de tomar medicamento psiquiátrico. Esa es otra de las cosas con las que muchos pacientes se pelean, de decir, no, ve con el psicólogo, no vayas con el psiquiatra porque te va a querer empastillar, te va a querer enchochar, y luego los medicamentos causan adicción y luego no sé qué tanto. Y hay muchísimos tabús en cuanto a la prescripción en psiquiatría que la gente, nuevamente, como tenemos este tabú a nivel mundial, no solamente es México, lo tenemos a nivel mundial, sobre la salud mental. La gente le cuesta mucho trabajo entender que la salud mental es exactamente lo mismo que una gripa, solamente en otro órgano del cuerpo. Entonces, a la gente le cuesta trabajo entender esta parte. Entonces, me gustaría que nos ayudaras un poquito a aclarar los mitos que giran alrededor a toda la prescripción en tu área de la medicina, que es la psiquiatría, y que les condes a nuestra audiencia que no es para gente loca, que tienen su muy buena utilidad. Sí, tienes toda la razón, doctora, cuando comentas que hay mucho miedo, ¿no? Y es generalizado, porque no vayas porque te van a empastillar o vas a ser adicto a todas las sustancias. No es así para nada. Al inicio, cuando yo veo a mis pacientes y me externan estos temores, porque si nos lo dicen, y entonces yo digo, qué bueno que me lo estás diciendo para poderlo aclarar en este momento. Y entonces yo les puedo explicar, mira, aquí en mi núcleo médico donde yo trabajo, hay un ortopedista, hay una ginecóloga, hay un gastroenterólogo. ¿Qué pasa si tú, por alguna razón, tienes una predisposición genética a gastritis y además has estado comiendo súper mal, más además tienes ansiedad y has estado tomando mucho alcohol o fumando mucho, pues se te hace una gastritis. Ok, ¿qué haces? Pues voy con el gastroenterólogo, ¿verdad? Con alguno de mis compañeros de aquí. Te va a revisar, te va a hacer un diagnóstico, gastritis. ¿Qué haces cuando te dice que tienes gastritis? ¿Te tomas el medicamento o no? No, pues sí. Y te dice que dejes de comer chile. No, pues sí, sí lo harías. Okay. Lo mismo pasa con las situaciones emocionales o mentales. Es nuestro cerebro el que no está funcionando al 100% o adecuadamente. Y les repito yo, nuestro cerebro es un órgano de nuestro cuerpo, como lo son nuestros ojos, nuestro estómago, nuestros huesos. Y tan como se enferma el estómago o nuestros ojos, se enferma nuestro cerebro también. Puede llegar a desequilibrarse y son muchos factores. No, nuestro cerebro es un órgano maravilloso, es un órgano muy complejo, funciona de una forma o de formas que incluso todavía no llegamos a entender por completo. Claro. Y por lo tanto, también puede llegar a desequilibrarse cuando tenemos predisposición genética para trastornos emocionales y mentales, que sí lo hay. Claro. La predisposición genética o un medio ambiente muy adverso, que tengas en este momento muchos estresores. Creo hay mucha gente ahorita con estresores porque o perdieron el trabajo por la pandemia o están en casa encerrados sin salir, con los niños en clases en línea, o estresores así que nos van teniendo poco a poco, ¿no? Y entonces nuestro cerebro, por supuesto, que se va desequilibrando. Nuestro cerebro también se puede llegar a enfermar. Perdemos el sueño, perdemos las emociones, podemos llegar a sentir mucha tristeza y todo eso pues también tiene tratamiento. Claro, ¿y qué hay de esta parte? Digo, otra de las cosas que también genera mucha ansiedad, creo yo, en la prescripción, me parece, de los pacientes con patologías psiquiátricas, y lo digo psiquiátricas sin decir activamente, están locos, es simplemente como dices, se enfermó su órgano, hay que medicarlo. Hay mucha gente que tiene miedo a la depresión, que se dicen, híjole, si ya me dio un medicamento para la depresión, me lo van a dejar durante 15 años y me voy a volver adicto al medicamento para la depresión. En esta parte, ¿qué nos puedes comentar sobre la dependencia que generan o que no generan los antidepresivos? Sucede que los antidepresivos no generan ninguna dependencia. La dependencia la llegan a generar algunos ansiolíticos que usamos, se llaman benzodiazepinas, mas sin embargo se genera la dependencia cuando el paciente se automedica. Claro. Eso lo vemos clarísimo. Que es,
Pues es que mi vecina me pasó su diazepam porque me dijo que le funcionaba. Y entonces el frasquito de clonazepam se cruzó de la calle y se toman los pacientes y se automedican. O es que a mí me funciona alprazolam, por no decir marcas, ¿no? Sí. O sustancias muy comunes que el paciente escucha por ahí y lo empieza a conseguir y se los empieza a autoadministrar. De esta forma es que, pues claro, van a generar dependencia. ¿Y por qué? Porque no están bajo vigilancia médica. Ellos lo toman conforme se van sintiendo. Entonces, ay, voy y conseguí clonazepam. Es muy frecuente que nosotros escuchemos, conseguí clonazepam. Y pues, ¿cómo lo conseguiste? Ah, es que mi abuelita tenía. O por ahí lo conseguí, ¿no? Pero no es la forma indicada de hacerlo. Claro. Tiene que ser bajo una supervisión médica cualquier medicamento que tomemos. Claro. Como Porque, todo. claro, porque bueno, sí hay algunos cuantos medicamentos, me quiero suponer, en psiquiatría que sí son medicamentos de los que llamamos medicamentos de por vida, cuando estamos hablando de trastornos psiquiátricos graves, no sé, por ejemplo, el trastorno bipolar o no sé, digo, algunos medicamentos que sí necesitan tener una prescripción de por vida, pero tienen que estar evaluados, obviamente, por el médico, en su caso. Incluso, ¿sabes también por qué? Porque con el paso del tiempo, los medicamentos han ido mejorando bastante. No son los mismos que hace 50 años. Los mencionas muy bien, los tratamientos que necesitan, sí, estar ya de por vida porque son enfermedades que duran el resto de la vida del paciente, que es esquizofrenia y trastorno bipolar, que son como los más graves que los psiquiatras llegamos a tratar. Si el paciente necesita tener el medicamento toda la vida para mantenerse estable y para, pues sí, poder tener la mejor calidad de vida posible. Más sin embargo, te comentaba, pues son medicamentos que ya la industria farmacéutica ha ido mejorando para que tengan mucho menos efectos secundarios, para que funcione el paciente en la medida de lo posible bien. Claro, porque hay otra gama de medicamentos a los cuales en general me supongo, claro, que los pacientes presentan temor. Cuando hay pacientes que por cualquier razón presentan insomnio, porque están ansiosos, estresados, lo que sea, hay muchos medicamentos que nos ayudan con esta parte del insomnio, pero nuevamente volvemos a la misma. Son pacientes que dicen, no, es que ya que tomas medicamento para dormir y que no es pasiflora y no sé, otras cuantas hierbas y plantas para dormir, ya tienes que tomarlo de por vida y cada vez más. Y sobre los medicamentos, por ejemplo, para conciliar el sueño en psiquiatría, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, que realmente, si nosotros los damos y está bajo supervisión médica, para nada tendría por qué hacerse un abuso del medicamento o una tolerancia. No, yo, cuando hice un medicamento, le dejo muy claro al paciente qué medicamento es, más o menos a qué receptores de su cerebro va a ir a funcionar, qué esperar del medicamento, en cuánto tiempo le va a hacer efecto y cuánto tiempo en promedio se lo voy a dejar, depende de cómo estoy viendo yo al paciente, para que sepa que yo a los 4 meses se lo voy a ir disminuyendo y se lo voy a quitar. Y les explico, esto no es para la vida, para toda la vida, ni mucho menos. Te veo y según tu evolución, a los 4 meses de que ya te veo bien, te lo voy a ir disminuyendo. Claro. Entonces, voy dejando claro que el paciente no lo va a tomar toda la vida y el paciente y la familia pues quedan ya sin las dudas de estos mitos, porque es un mito muy frecuente, ¿no? El que creen que lo pueden tomar toda la vida y no es así para nada. Como los medicamentos para la depresión, como nos has estado platicando, hay algunos cuantos pacientes que dicen, híjole, hoy me siento triste, déjame tomo mi pastillita de antidepresivo y lo no. Claro, exactamente. No existe. Todavía no existe medicamento antidepresivo, no existe, les digo yo a mis pacientes, la pastilla de la felicidad, que te tomes algo y ya se te quita la depresión ese día, no funciona así. Ahora que tocas el tema de los antidepresivos, bueno, los antidepresivos son medicamentos muy, muy útiles, no generan ningún tipo de tolerancia ni de dependencia, son medicamentos que te ayudan a hacer lo que eres tú mismo, recuperas tu vida sin ansiedad y sin depresión. Y entonces los pacientes llegan con nosotros, empiezan a hacer efecto a partir de la segunda o tercera semana de iniciarse a tomar los medicamentos. Los medicamentos clásicos antidepresivos son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, ya luego se vinieron los
los duales que van sobre serotonina, noradrenalina, ahora están los multireceptores que actúan más rápido y con otros receptores. Y sí actúan más rápido porque a partir de la segunda semana el paciente nos dice, doctora, ya no tengo ansiedad, ya no tengo tantas ganas de llorar, ya me levanto, ya estoy más animado. Lo que normalmente me causaba emoción, que era salir a trabajar o estar con mis hijos, ya lo estoy haciendo nuevamente bien. Y es paulatinamente la mejoría. Ok, ¿y qué es lo que ha cambiado tanto en estos últimos 20, 30, 40 años? No sé, no tengo idea. En cuanto a la psiquiatría, más que la psiquiatría como tal, ¿qué es lo que ha cambiado en los medicamentos que nos hace sentir más seguros con los medicamentos que prescribimos ahorita? ¿Qué es lo que ha evolucionado del medicamento en psiquiatría en estos últimos años? Lo que ha evolucionado más es ya no tienen efectos secundarios que como estaban antes. Los medicamentos de 1950 o antes, o los que se usaban hasta 1980, eran medicamentos tricíclicos, sí son muy efectivos, pero causaban muchos efectos secundarios, taquicardia, temblor, o molestia en el estómago o dolor de cabeza al inicio, pero sí son muy efectivos. Lo que las farmacéuticas se propusieron en base a que nosotros psiquiatras les decimos, oye, nuestros pacientes pues tienen muchos efectos secundarios, es buscar los medicamentos que tengan los menos efectos secundarios posibles. Y sí, así es, el paciente empieza con el medicamento, no tiene prácticamente molestias y a las 2 semanas empiezan a notar la mejoría. Ya nos dicen, ya estoy mejor, ya lloro menos, ya veo las cosas más claras. Tengo una paciente, por ejemplo, que ella me decía, doctora, ya veo la vida a colores. Yo le digo, ¿cómo es esto? Es que yo veía todo gris. Me dice, te lo juro, no es literal, no es imaginación lo que te digo. Yo veía como las cosas grises. Ahora ya veo el mundo como más, como con el cuadro completo, ya veo los colores, ya disfruto mi trabajo a partir de las 2 semanas en adelante del tratamiento. Wow, qué interesante. Sí. Si me mandan un par de cajas de ese medicamento, doctora, por favor. Con mucho gusto. Para ver si empiezo a colorear mi vida. Quiero recordar a nuestra audiencia el número telefónico a las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, 425-394-7097. Ustedes marcan ese número y se enlazan de manera directa a nuestro programa. Si lo que desean es enviarnos un mensaje de WhatsApp, ya tenemos varios mensajes, y voy a empezar a leer. 3329-525522, lo repito, 3329-525522. Y si su mensaje es de fuera de la República Mexicana, les recuerdo utilizar el 521. Tenemos mensajes, si me permiten, doctoras. Genaro Torres Celis, gracias Genaro, dice buenos días, un tema súper interesante. Doctora Marion, Victoria, un gusto aprender de ustedes. Dice, un gusto acompañarlos en el programa. En este momento me encuentro en la playa de Chacala, en Nayarit. Está muy triste, deprimido, y su médico psiquiatra le dijo que se fuera a la playa. Híjole, doctora, ¿nos recetas eso de una vez? Hay que recetarnos irnos a la playa, doctora. Yo diría. Se fue a continuar su tristeza allá, entonces una buena receta que le dio su doctor de cabecera. Diego Romero también me pregunta, ¿un esquizofrénico a quién debe ver? Definitivamente a nosotros psiquiatras. Psiquiatra, definitivamente. Así es. Sí. Dice Genaro Torres Celis de nuevo, ¿qué nos pueden compartir de la especialidad de un neuropsicólogo? Ok, es muy interesante la pregunta. El neuropsicólogo es un psicólogo, hizo su licenciatura en psicología y que se especializó en neurología asociado a los procesos mentales. Entonces, un neuropsicólogo puede hacer evaluaciones, por ejemplo, en pacientitos que empiezan a tener Alzheimer o pérdida de memoria, o, por ejemplo, puede hacer pruebas de personalidad o pruebas de coeficiente intelectual. Interesante. Sí. Carlos, y Jessie, ¿algo más, doctora? Sí, perdón. Sí, no la interrumpí. No. Muy bien. También nos pregunta Carlos Illescas, dice, usted, en su caso, dice, ¿usted canaliza a los enfermos de alcoholismo a alguna central de, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos para seguir su proceso terapéutico? ¿Les recomienda ese tipo de
asociaciones? Bueno, yo en lo personal sí. Alcohólicos Anónimos es una asociación no gubernamental que son grupos de autoayuda, tienen ya muchísimos años y funciona bastante bien para la cuestión de poder manejar las adicciones, tanto Alcohólicos Anónimos en el caso del paciente alcohólico y para los familiares, la asociación Al-Anon también tienen literatura maravillosa, esto es los libros que ellos hacen sobre sus pasos y les ayudan mucho a los pacientes y a los familiares a comprender el alcoholismo, a comprender que es una enfermedad y a cómo poderse limitar del consumo de alcohol. Porque es un proceso entonces donde la familia interviene de manera muy importante, ¿es así? La familia debe de intervenir. Se dice que por cada paciente alcohólico, alrededor hay 10 personas afectadas, Wow. sea o no familia. Wow. Entonces, pues imagínense el impacto que el alcoholismo da, ¿no? Entonces puede ser, no sé, los compañeros de trabajo o tus, no sé, tu jefe en el trabajo, ya no se diga tus hijos, tu familia, ¿no? Por cada alcohólico se estima que hay 10 personas alrededor que están siendo afectadas por eso. Entonces, tanto familia como el propio paciente tienen acceso gratuito, porque estos grupos son gratuitos, y funcionan en todo tipo de nivel socioeconómico los grupos de Alcohólicos Anónimos y de Al-Anon. Muy bien, también tenemos saludos de Gerardo Garduza, dice saludos como cada sábado, felicidades a las doctoras desde Coatzacoalcos, Veracruz. Diego Romero pregunta nuevamente, dice, ¿por qué el medicamento siempre es de por vida con la psiquiatría y, por ejemplo, con un urólogo es solamente mientras se cura la enfermedad? ¿Es así? ¿Es de por vida? No, es precisamente el mito que la doctora Marion y yo estábamos hablando hace unos momentos. Sí. El medicamento psiquiátrico es únicamente el tiempo que el paciente lo necesite, perdón. Si su depresión ya se remitió, yo cuento 6 meses más. Es uno de los mitos, doctora, eso, ¿no? Así es porque no se da toda la vida, ni mucho menos. Sí. Es únicamente el tiempo que el paciente lo necesite. Perfecto, muy bien. También le manda la doctora Vicky, dice aquí, con mucha confianza, doctora Vicky, aquí dice, doctora, no soy yo. Carlos Maiden, le manda un gran saludo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Olivia Ríos Llamas, saludos, lo dice excelente por el programa, muchísimas gracias. También tenemos mensajes de Valentina González, dice saludos a las doctoras, dice del problema de la epilepsia, ¿con quién se debe atender? Pregunta. ¿Gustas contestarla tú, doctora? El problema de epilepsia normalmente es un problema que debe de tratar un médico neurólogo. Ese es el especialista que tiene que verlo, que es un médico que estudió primero medicina interna y después es una subespecialidad en neurología. Y ese es epilepsias. Y saludo y beso a Valentina. Muy bien, también Roberto Contreras dice saludos para el programa, unas felicitaciones a las doctoras y pregunta también de la diferencia entre psicólogo y psiquiatra. Bueno, ya lo mencionamos al principio. Gracias, Roberto. Martín Gómez, saludos desde Bonham Park, California. Saludos, dice las doctoras invitadas. Saludos. Muchísimas gracias. También Fabiola Santos dice, escuchamos el programa en Zapopan, gracias Fabiola. Saludos para las doctoras, dice, el medicamento psiquiátrico, ¿es cierto que no se debe suspender de golpe? Ok, sí, esa es muy buena pregunta, qué bueno que llegó. Es cierto, los medicamentos psiquiátricos no se deben suspender de la noche a la mañana, no solo porque te pueda dar rebote en la ansiedad y en la depresión que estás cursando, sino porque estarías tú automedicándote. En caso de que en caso que el paciente decida él mismo detenerlo, no es buena idea. Hay que siempre seguir las indicaciones médicas y de preferencia no suspenderlos de la noche a la mañana. ¿Por qué? Sobre todo porque hay mucho riesgo de recaída en la depresión y en la ansiedad que estabas cursando. Hay riesgo de recaída, sí. Héctor Zamudio dice, saludos a Charlando desde Ciudad de México. Dice, qué interesante programa, porque muchos, otra de las cosas que sucede muy frecuentemente, nos asustamos al oír que debemos ir con el psiquiatra.
ya estaba asustado y estábamos a distancia, porque me dice la doctora Marión, quiero decirlo muy claramente a la audiencia y también con la doctora Victoria, que me dice, ¿podemos hacerlo en tu estudio? Le dije, no, con la doctora mejor lo hacemos vía remota, que sea a lo lejecitos. Todo nos da miedo. Gracias, Héctor Zamudio. Salvador González dice, saludos para el programa desde Houston, Texas, gracias. Aquí siguiéndolo en su línea telefónica, muchas gracias, en home office. Excelente, gracias, Salvador. Sergio Mancera, escucho su programa en Puebla. Saludos a las doctoras. Una felicitación por el programa que están presentando. Dice, no hay que asustarnos por el tema de los psiquiatras. Fíjate cómo es recurrente este mensaje, no se asusten. Bueno, César Beltri, invitada de lujo. Felicidades por el programa. Gracias, César. Manuel Antonio Galeana, saludos, doctora. Gracias por la información y por explicar la diferencia de las especialidades. Gracias, Manuel. Excelente plática. Muchísimas gracias, Manuel. También tenemos Ana Allende. Dice, buen día. Mi hija ya van 2 veces que ya no quiere seguir estudiando. Dice que no puede. Me da puros pretextos. Qué bueno que nomás son 2, porque yo tengo unas experiencias que no fueron 2, pero bien. Dice, no es si es berrinche o qué será. Ella empezó a los 15, ahora tiene 16. Yo creo que es parte de su edad, pero ¿qué puedes opinar al respecto, doctora Victoria, por favor? Tiene una hija berrinchuda de 15. Bueno, como dice usted, entre la adolescencia y esta edad difícil que pasan ellos y los papás lo pasamos también con los adolescentes, yo creo que sería ahí muy adecuado que empiece con valoración psicológica, y en valoración psicológica vean si la cuestión de la poca atención y concentración sea debido a que cursan con ansiedad, depresión, o que descarten trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Que si así fuera, el trastorno por déficit de atención empieza y es muy visible desde antes de los 7 años de edad, que no es el caso, al parecer, que nos mencionan de esta situación. Entonces, más bien que descarten otra situación ahí que esté sucediendo, y un licenciado en psicología lo puede hacer. ¿Y qué podemos hacer? Ya esta es una pregunta personal que voy a aprovechar para la consulta. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una hija de 27 que no nos hace caso? De 27. Aquí ya me está viendo feo, pero en fin, no importa. Ya después platicamos. Muchas gracias. Muy bien. Dice que por eso no me hace caso, justamente. Carlos Illescas también dice, gracias, saludos desde Jalapa, Veracruz, gracias, Carlos. Iván Saldován Guzmán también, saludos desde Ciudad de México. Muchísimas gracias, Iván, por estar pendiente. Rafael Sánchez, aquí de Guadalajara, dice que les agradece el programa y les manda un excelente fin de semana. Gracias. Continuamos, doctora, ya vámonos otras a ponernos serios con la doctora Marión, porque de pronto yo me empiezo a salir del tema, pero me quiero aprovechar. Adelante, doctora, por favor. Nada de eso. Bueno, ¿alguna recomendación, alguna manera de percibir para las personas en la casa o en el trabajo? De decir, híjole, creo que mi esposo está pasando con depresión, creo que mi hijo está pasando con depresión. ¿Cómo puede una persona, me queda claro que un no profesional de la salud no puede llegar a un diagnóstico de depresión porque no tiene el conocimiento para, o sea, ya sea psicología o psiquiatría. Pero ¿cuáles son los indicios que nos pueden hacer ver que nuestro familiar o amigo o lo que sea está iniciando con una depresión? Ok, bueno, muy buena pregunta. Empiezan por lo regular, los pilares de la depresión, vamos hablando como de primero la depresión, y si gustas ahorita tocamos el tema de la ansiedad. Okay. Los pilares de la depresión es tener ánimo triste, y cursar con anedonia, le llamamos nosotros anedonia, a tener una pérdida de placer y de motivación por las cosas que normalmente nos daban gusto, nos motivan, son esas cosas que te sacan de la cama y que te emocionan, que te dan gusto, y el paciente las pierde. Claro. En todas las áreas de escuela. Entonces, anedonia y ánimo triste. Y tenerlas durante al menos 3 semanas son lo que necesitamos nosotros psiquiatras para diagnosticar una depresión. Y esto, los familiares son los primeros en darse cuenta, porque ellos lo dicen, mi familiar está triste, ya no sonríe, ya lo vemos con la mirada perdida,
ya se ve que no disfruta las cosas, o el mismo paciente lo dice. Doctora, yo antes disfrutaba, no sé, por ejemplo, una abuelita, yo disfrutaba muchísimo cuidar a mis nietos, ahora ya no siento nada, siento como aplanadas mis emociones, no siento gusto, de todo lloro, estoy muy sensible, siento que mi vida vale menos, siento que ya no tengo por qué estarme motivando, por qué estarme esforzando, que ya no quiero esforzarme, y entonces dejan de hacer cosas, dejan de, por ejemplo, no sé, desde ir a misa, de tomar clases, en caso de ser todavía cursar la escuela. Hay gente que deja de bañarse con la frecuencia, ¿no? Hay gente que deja de arreglarse, como lo hacían, y lo nota el familiar, y el mismo paciente se da cuenta que ha perdido ya el ánimo, el gusto e incluso la energía. Se pierde también la energía para hacer estas cosas. Entonces, es un síntoma, entonces es un cambio brusco de un comportamiento regular, ¿no? Que de pronto notemos un cambio muy fuerte, digamos, eso puede ser una posible advertencia de una situación así. Así es, sí es un cambio fuerte, pero no necesariamente brusco. Esto es, se puede ir instalando durante las 3 semanas, poco a poco, pero bueno, de una a 3 semanas tú ya te das cuenta que, oye, no, ya hay, o sea, esta persona no es como normalmente era. Ya no se le ve igual en su cara, en su cuidado personal, ya no habla igual, ya no trabaja igual, no se concentra, está queriendo dejar la escuela o está solo queriendo dormir en cama. Dejó de hacer actividades que le gustaban, como dejó de leer o dejó de salir con los amigos. En el caso, perdón, Octavio, ¿ibas a decir algo? Sí, adelante, no, discúlpame. No, está bien. En el caso que mencionábamos, ahorita me viene hablando de los adolescentes. Estoy pensando en un caso muy específico. Yo creo que la clásica ruptura amorosa. Tienes un adolescente que todo lo ve trágico, es el fin del mundo, y tienen su primer noviecito, 14, 15, 16 años, por ejemplo, y existe esta ruptura amorosa. Está esta parte que conoce la gente como la depre, está depre. Pero ¿en qué momento entonces tiene que empezar a preocuparse la mamá por decir, no sé, por ejemplo, pues sí, mi hija está triste porque rompió con su novio, o realmente, ok, ya me tengo que empezar a preocupar porque esto ya no es una tristeza de con el novio, sino que realmente ya hay un foco rojo que me está diciendo que tengo que poner atención más? Sí, aquí entonces sería tratar de ver la diferencia si es un duelo pues normal, ¿sí? O comprensible por la pérdida de una persona que tú querías mucho, o si ya el duelo no debe de durar un tiempo prolongado, además no debe de ser profundo. Cuando ya vemos a nuestro familiar o la gente se nota a sí misma que se siente profundamente deprimida, pues ya eso va mucho más allá de un duelo. La diferencia con el duelo es que en el duelo no pierdes el autoestima. Te sientes triste, sí, dices qué lamentable lo que sucedió, o bueno, la vida ya no es igual, pero no pierdes tu autoestima. Y en la depresión sí pierdes autoestima. Sí te sientes que tú vales menos, que la vida no tiene esperanza, te sientes culpable. Hay muchas cosas como de autorreproche en la depresión que no sucede con el duelo. Y mencionabas algo de los adolescentes. Los adolescentes tienen su etapa así, muy especial, y los adolescentes se deprimen un poco diferente que el adulto convencional. Cuando un adolescente está deprimido, sobre todo está irritable. Ok. Muy, muy irritable. Te gritan, te levantan la voz. A todo es muy notorio que están enojados, pero es su forma de expresar la depresión. Esa es buena, así lo voy a hacer. Cuando mi esposa me reclame, le voy a decir que es una forma de expresar mi depresión, ¿no? Digo, hay que aprender siempre de los especialistas. Entonces, oye, pero ¿qué por qué? Es una forma de expresar mi depresión. Entonces, esta cosa, ¿no? Se puede usar también para eso. Digo, aquí me tienen una camisa de fuerza, ¿no? Ustedes no pueden ver el estudio, pero está lleno de cojines, pero no es por el sonido, sino es donde me meten cuando ya no me aguantan. Entonces,
empiezo. Y justamente con este comentario voy, en todo esto de los mitos que manejamos mucho con los psiquiatras y que pensamos que incluso les dicen los loqueros, ¿verdad? Los digo con todo respeto, pero vas a ir con el loquero. ¿No será porque también estamos muy llenos de información de la televisión, de los programas, de inmediatamente sacan eso, digamos, Atrapados sin salida, ¿no? Y se hacen esas películas famosísimas en donde están todos los locos ahí golpeándose unos con otros y como que lo asociamos de manera natural por esa información que tenemos, más que información equivocada, ¿no? Que sirve más para digamos, el show business, como le llaman, que la realidad. Entonces, como que eso inmediatamente yo recuerdo Atrapados sin salida, ¿no? Fíjate cómo llega inmediatamente a la mente ese tipo de escenas en donde lo asociamos así. ¿Será por eso que ni a nivel social que tenemos esta equivocada percepción de la psiquiatría, doctora? Influye mucho, por supuesto, Octavio, porque más que información, pues yo creo que es desinformación. Desinformación. Es desinformación, a la gente la están desinformando sobre el verdadero papel que nosotros psiquiatras hacemos y sobre los medicamentos, ¿no? Sí. Porque tienes toda la razón, en las películas lo sacan como los peores medicamentos que puede haber y el paciente va a estar, no sé, como drogado, todo esto es desinformación. Me parece a mí como parte del morbo que se maneja de estos mitos que hay respecto a nuestras especialidades en salud mental y que pues no funciona de esta manera. Creo yo que también influye mucho otra situación, que es el propio miedo que la gente tiene a perder su salud mental. Entonces, el tema lo tocan de una forma como, no, a mí no me hablen de eso, a mí no me hablen de psiquiatras ni de psicólogos, porque la gente en el fondo también pudiera tener miedo en algún momento enfermarse. Entonces, como que satanizan el tema, ¿no? También eso se presta. Sí, porque ahora tenemos ya películas más nuevas como Divergente, ¿no? Ahí también tiene cambios de personalidad y quién sabe qué tantas cosas hacen. Bueno, si me permiten, ya ahora estoy saliendo al tema del cine. Necesito aquí que la doctora Marión me controle porque de plano me salgo del tema. Pero tenemos otra pregunta. Más mensajes, si me permiten. Claro. Gilberto Castañeda dice, felicidades por el programa, saludos a las doctoras, las escuchamos en Culiacán, Sinaloa. Gracias, Gilberto. Pregunto a algún doctor, alguna de las doctoras, ¿qué nos recomiendan para atender a una persona que tenga problemas de drogadicción? Bueno, ya hablamos que hay muchos espacios donde la pueden canalizar, pero si ustedes quieren abundar en la respuesta. Doctora. Bueno, para el tema de las adicciones se tiene que hacer un tratamiento multimodal, no es únicamente psiquiatras los que entramos, entran también psicólogos, deben de entrar también a hacer terapia familiar, porque como decíamos, las adicciones afectan a la familia o a veces se perpetúan en la familia. Es un tema muy interesante las adicciones y muy complejo. Entonces también necesita terapia familiar y estos grupos de autoayuda, que en caso de ser drogas también existe Narcóticos Anónimos, por ejemplo. Entonces el psiquiatra lo que puede hacer es valorarlo y también ayudarlo a canalizarlo con quien deba de hacerlo para ese trabajo multidisciplinario, ¿es correcto? Es correcto. Muy bien, muchísimas gracias. José Alfredo Castañeda dice, saludos cordiales amigos desde Jalapa, Enríquez, de parte de José Alfredo Castañeda, gracias. Ana Allende dice también saludos desde Ciudad de México y pregunta, dice, bueno, José Alfredo Castañeda habla otra vez de adicciones. Yo creo que tenemos que hablar, doctora Marión, de adicciones en un programa posterior, porque dice, ¿qué sugieren en el caso de los adictos que están saliendo de esta codependencia a sustancias? Sí, Doctora Victoria. Sí, las adicciones, como mencionaba, sí son sucesos muy complejos. El paciente, por lo regular, tiene que cambiar su forma de vida, tienen que empezar a realizar ejercicio, cuidar mucho alimentación y mantenerse saludables bajo una terapia o psicológica o psiquiátrica, en caso de que sea necesario. Pero es tener un mantenimiento para evitar recaídas. Mantenimiento. Entonces, ese tiene que ser ese control como cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Sí, así es. Sí, porque las adicciones, el paciente tiende a veces a recaer y hay que estar bajo supervisión como si fuera una diabetes o una hipertensión.
y el paciente tiene que estar bajo supervisión pues algún tiempo, el tiempo necesario para ello. Pero sí puede haber una vida normal, digamos, no, Sí, por no hay. supuesto. Por supuesto, ellos hacen su vida normal, se van a su trabajo, manejan, van, vienen, o si son amas de casa, atienden sus hijos, todo normal, y nada más estar cuidando que no recaigan. Porque es importante también resaltar que un tratamiento adecuado pues ayuda a que su calidad de vida también sea adecuada y sus actividades sean normales, ¿no? Digo, no pensar que no pueden regresar a ese tipo de actividad normal porque ya tuvieron una enfermedad. ¿Cómo se le llama este tipo de enfermedades? ¿Enfermedades psiquiátricas? ¿Ese es el nombre correcto? ¿Así se les llama? Sí, sí, enfermedades psiquiátricas, y es muy importante esto que comentas, que el paciente medicado puede hacer totalmente su vida normal, manejar, ir a trabajar, atender a sus hijos, a lo que sea que te dediques. Excelente. Digo, a lo mejor son preguntas no tan buenas, pero pues, tengan ustedes en consideración que yo soy un simple y común ingeniero civil. Todavía no tengo esas habilidades de la doctora Marión, pero ella ya que como que contar algo. Adelante, doctora, discúlpame. No, para nada. Todo muy bien. Nos ibas a platicar, doctora, un poquito sobre la parte de la ansiedad, que cuando estábamos hablando de la parte de la depresión, cómo identificar un trastorno por depresión, que ya no lo platicaste, pero ahora cómo pueden identificar las personas, nuevamente, que no tienen antecedentes de psicología, psiquiatría, de esta parte un poco médica, cómo pueden identificar que su paciente familiar, lo que sea, tiene algún trastorno por ansiedad. Bien, la ansiedad es una reacción normal ante cualquier situación que nos pueda causar estrés y miedo. Es algo que fisiológicamente ya lo tenemos, incluso nos ayuda como mecanismo de defensa a salir adelante de alguna situación rápido y poder ser asertivos. Pero la ansiedad, en cierto grado, es normal. La ansiedad que ya es patológica o que necesitamos nosotros entrar a tratamiento es aquella que es sumamente discapacitante por la intensidad, o sea, es una ansiedad que no te permite pensar, que no te permite trabajar adecuadamente, que no te permite llevar tu vida como lo estabas haciendo. Es una ansiedad que la sientes no nada más emocionalmente, sino físicamente. Trae consecuencias como temblor, dolor de cabeza, tensión muscular. En la tensión muscular está la clásica, se quejan mucho del dolor de cuello, de la tensión en la espalda y del bruxismo, de la tensión en la mandíbula, que despiertan con la mandíbula contracturada. Y es muy clásico con la ansiedad o los ataques de ansiedad, la taquicardia o la sensación de que el corazón se acelera demasiado, hay una opresión en el pecho o dificultad para respirar y es una sensación que al paciente le es muy, muy molesta. Entonces, acuden de inmediato con nosotros cuando eso sucede. Emocionalmente es tener mucho miedo inmotivado, tener una sensación como de que algo malo va a pasar. Así nos lo dicen, es que siento que algo malo, no sé qué, pero siento que algo malo está a punto de sucederme. Entonces viven como en la raya del constante miedo a que algo catastrófico va a suceder, aunque no les quede claro qué pueda hacer. Entonces tienen muchos miedos inmotivados. Por ejemplo, nos dicen, es que tengo miedo a que oscurezca. ¿Por qué? No sé, pero tengo miedo. Tengo miedo a manejar, tengo miedo a estar con mucha gente, etcétera. Y estos síntomas deben de ser lo suficientemente graves para que causen disfunción en el paciente y deben de estar presentes durante al menos 6 meses para nosotros, psiquiatras, poder hacer el diagnóstico de ansiedad y poder entrar con tratamiento. Los tratamientos son muy efectivos, usamos de base un antidepresivo, que aunque el nombre es antidepresivo, tiene también toda la capacidad de tratar de raíz la ansiedad y evitar que se esté retroalimentando, porque la ansiedad a veces es como un círculo vicioso, pues la detiene de raíz la ansiedad, y a veces sí lo acompañamos de ansiolíticos que de manera rápida puedan ayudar al paciente a que pueda dormir y a que se quiten las molestias físicas de la ansiedad, como estas taquicardias o la sensación de que no pueden respirar bien. ¿Y qué es lo que pudiéramos pensar que condiciona médicamente una ansiedad? Digo, me queda claro, usualmente, no digo siempre, usualmente una depresión, tenemos un evento que lo precede, ¿no? Algo pasó, una pérdida, algo, usualmente. Pero en un ataque, o sea, en una persona que tiene un trastorno por ansiedad, que no hay específicamente una razón como, le tengo miedo a la noche porque, no sé, porque va a oscurecer, pero ¿qué pasa cuando oscurece? No sé,
pero me da ansiedad. ¿Qué es lo que puede médicamente anteceder a una persona que tenga que ya esté evolucionando a tener un trastorno por ansiedad? Médicamente sí hay cuestiones que te pueden predisponer a la ansiedad, como lo es tener alteraciones cardíacas, alteraciones autoinmunes, que sí te hayan diagnosticado alguna enfermedad terminal o hipertensión arterial, por ejemplo. Pero también pues va muy de la mano a tener situaciones estresantes en casa, en el trabajo, o lo que más hemos visto asociado se presenta mucho en pacientes de sexo masculino, jóvenes por lo regular, son los que más hemos visto que padecen como ataques de pánico, y va relacionado a problemas laborales y económicos. Muy bien, pues estamos concluyendo el programa, prácticamente ya se nos acabó el tiempo, tenemos un par de minutos nada más para cerrar. Doctora Victoria Cepeda, muchísimas gracias por habernos acompañado al programa el día de hoy. Marión, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por tu participación, por tu apoyo, por tu ayuda a este común y callejero ingeniero civil. De pronto el ingeniero pues no tiene esas habilidades definitivamente de entender estas cuestiones médicas. Pero en fin, les agradezco mucho a ambas. Estamos prácticamente cerrando. Muchísimas gracias. Nada más para concluir, antes me gustaría leer los últimos mensajes que llegaron. Glenis RBT, excelente tema, felicitaciones por el programa. Y pregunta, dice, ¿cuál sería la mejor manera para salir de un duelo de una madre? Bueno, ya es también otro tema que además que ya nos acabamos con el tiempo. Enrique Tavares, saludos desde Piedras Negras, Coahuila, saludos a la doctora Marión y a la doctora Victoria. Lo mejor de esto es que sí ocupamos que el psiquiatra nos atienda, si ocupamos que el psiquiatra nos atienda, sea con la mejor actitud. Eso me gustó. Ya con la mejor actitud. Bien, estamos terminando. Muchísimas gracias a todos que estuvieron aquí el día de hoy. Gracias a nuestra audiencia, gracias doctoras. Antes de concluir, quiero preguntarles si sabían, seguramente ustedes sí, pero parte de nuestra audiencia posiblemente no, que mujeres que viven con VIH pueden tener bebés completamente libres del virus. En el mesón AC, esto es una realidad. Ya son más de 300 bebés que viven sin VIH y la meta es que los más de 50 bebés que están en seguimiento tengan el mismo resultado. ¿Cómo podemos ser parte de este logro de ayudar al mesón a que atiendan a más mamás y a sus bebés? Visiten www.mesonac.org y ahí obtendrán toda la información. Gracias a nuestros escuchas de Guanatos FM, nuestros seguidores en Facebook. Recordarles que a partir del próximo martes esta charla estará disponible en nuestro canal de YouTube. En el podcast también, estamos en iVoox, estamos en Spotify para que lo escuchen cuando quieran y donde quieran. También estamos en Instagram, Octavio Novoa Oficial, ahí me encuentran en todos los canales, también estos programas. Los invito a que se suscriban a los canales para que estén pendientes de información que es exclusiva para los que son suscriptores. Como siempre les digo, si les ha gustado el programa, les invito a que lo compartan con sus amigos. Si no les gustó, entonces los invito a que lo compartan con sus enemigos. Cierro con la frase de la semana. La psiquiatría es el arte de enseñar a la gente cómo mantenerse en sus propios pies mientras descansan en sofás. Sigmund Freud. Gracias. Esto fue Charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende a la gente. Hasta la próxima. Gracias.